Terapia es un programa para ti y para mí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es su programa Terapeando, aquí en tu canal de YouTube, donde estamos nosotros conectados y estamos interesados con Octavio. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Contentísimo de estar nuevamente aquí en Terapeando, un programa para ti. Entonces, vamos a nosotros a presentar hoy día nuestro programa. No olvides, es tu salud mental y tu salud musical. Así que estamos conectados para que ustedes puedan realmente aprender, experimentar, vivenciar. Y hoy día vamos a tocar un tema que yo sé que a ustedes les va a gustar, porque en verdad tiene de todo, ¿no? Es un personaje que ha hecho vibrar al mundo, claro. Es un personaje que ha trascendido y que seguramente usted, cuando lo nombremos, se va a acordar y seguramente va a evocar los mejores momentos de John Lennon. Descifrando el legado de John Lennon. El legado de John Lennon. Ahora, ¿cómo le llamamos? Músico. Él fue galardonado por la reina Isabel, ¿no? Claro, los Beatles, ¿no? Fueron considerados caballeros. Caballeros, ¿no? Exactamente. Debido a las ventas que elevaron mucho las divisas de Gran Bretaña en esos años. Así es. Ahora, ¿qué pinta John Lennon? Acá ustedes dirán en salud mental y musical. Pinta bastante. Porque hay un lado humano, un lado de su legado, evidentemente como persona, donde él tuvo una trayectoria complicada. Ha tenido una historia, por un lado, penosa desde el punto de vista familiar, y ahí los psicólogos siempre estamos hurgando, ¿no? Explorando esta dinámica de crecimiento de las personas, y que él, John Lennon, no era el John Lennon que se fue de este mundo, sino era un John Lennon hijo, provisto, y que a temprana edad su madre lo dejó, murió, ¿no, Octavio? Así es, a los 17 años. Murió, lo atropelló un policía borracho, ¿no? Cuando a la mamá de John Lennon. Y ella tocaba el ukelele. Ella le incentiva. Lo incentiva musicalmente, claro que sí. Pero él tenía el arte en las venas, definitivamente. Él dibujaba muy bien, escribía muy bien y para cerrar tocaba también muy bien, ¿no? Ha sido mucha influencia para guitarristas que tocan la segunda guitarra, muy influyentes. Ahora, dentro de esta dinámica familiar, sabemos, por ejemplo, de que John Lennon era un chico que no se crió con su mamá, lo crió, creo que la tía, ¿cierto? La tía Mimi lo creó. La tía Mimi, y que la tía Mimi, entendiendo que papá y mamá vivían separados, se separaron sus padres. Sí. Creo que a los 4 años. Los 4 años ¿no? Se separaron. El ¿no? papá se va a un barco mercante y la deja a la mamá. Entonces ella no quería criarlo sola. Entonces lo deja con su hermana, ¿no? Con su hermana mayor, creo que era la tía Mimi. Y ahí es donde él encuentra calor de hogar, ¿cierto? Porque su tío George lo quería y lo apreciaba mucho, ¿no? Exacto. Ahora, entendiendo también que John Lennon empezó a generar o a crear un carácter rebelde, ¿no? Era una persona que aparentemente odiaba la vida, el mundo. Representaba o personificaba una rebeldía que en esa época no era gratuita, era la época de las guerras, Octavio. Claro, él nace justo en un bombardeo de las fuerzas alemanas a Liverpool. Él nace en pleno bombardeo, ¿no? En pleno bombardeo. Es el primer shock que tiene. El primer shock. Claro, o sea, no es fácil nacer, digamos, en un contexto convulsionado, claro, ¿no? Sí. Una guerra mundial donde él formaba parte, evidentemente su país formaba parte de este conflicto. Entonces, esto generó seguramente una actitud, esto generó una respuesta psicológica de él. ¿Me adapto o no me adapto? Mi madre, mi padre están ausentes. ¿Cómo manejo esta situación? Y más allá de que él empezó a generarle una frustración, ¿no? El reclamo, ella retorna a su vida después, ¿no, Octavio? Retorna a ella, claro, la mamá. Ella tiene otra familia, tuvo 2 hijas más y retomó ya a partir de los 12, 13 años hasta los 17 en la fecha en que ella muere. Pero en esos años eran muy amigos y imagínate pues un adolescente, ¿no? Justo requiere a la mamá en ese momento. Entonces es donde ella lo apoya musicalmente, le enseñó algunas cosas y paraba con él.
paraba con él. Paraba con él, sí, pues. Entonces, cuando su mamá fallece es donde ocurre el otro choque emocional, pues, hermano. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque es donde realmente le dolió y le ardió y realmente se volvió el rebelde, ¿no? Que fue hasta el final y eso se manifiesta hasta en sus canciones, ¿no? Y probablemente John Lennon haya representado, creo, ya con los Beatles, un mensaje más allá de lo entendible, digamos, de lo comprensible, ¿no? Sí, él era el rebelde, tenía unas frases muy irónicas, era muy frontal y era el líder, una personalidad muy fuerte, era el líder. Era líder, pues. Era líder. Era característica de un claro, líder, sí. evidentemente, claro que sí. Ahora, si el legado de John Lennon persiste hoy, tendremos que decir que hay una influencia musical en el mundo entero a través de su música, sus canciones. No, definitivamente, pues los Beatles están considerados pues, la banda más influyente de la historia de la música moderna, definitivamente. O sea, y eso no es poca cosa. No es poca cosa. No es No es poca cosa. Fíjese qué interesante en la dinámica psicológica de John Lennon. Padres separados, y sabemos por la ciencia, Octavio, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, sabemos por ciencia de que todo ser humano atiende o desarrolla un sistema que se llama apego. O sea, cuando el hombre, cuando la mujer da a luz, evidentemente, hay un sistema psicológico que se llama apego. Lo desarrolló un británico, John Baldwin, en la década del 40. Mira, el apego puede ser un apego seguro, inseguro, ansioso, evitativo, al cual se le ha asignado a John Lennon este tipo de apego. ¿Qué es un apego? Es la capacidad del ser humano de estar conectado e instalado en esa dinámica de la familia y que responde a un estímulo-respuesta normal. Si yo te digo te quiero, el niño te va a decir te quiero. Si yo te doy una orden, responderás a la orden. Si tú quieres pedir algo, lo vas a pedir. O sea, todo en el equilibrio, todo dentro de lo esperado y con una expectativa maravillosa de afecto, de intercambio. Pero John Lennon parece ser en esta convulsión, en este momento trascendental en la historia, no tuvo la oportunidad de desarrollar el apego porque una mamá no logró, estaba en vías probablemente y no lo logra, no llegó a culminar ese apego que tú y estás qué mencionando. interesante también porque el padre no estuvo en su vida, pero llegó nuevamente a su vida o ya no. Claro, cuando fue famoso, cuando fue famoso. llega a su vida y le tocó la puerta y él le tiró las puertas en las narices, o sea, así de simple, ¿no? Molesto, ¿no? Molestísimo, Así es. ¿no? Entonces, esto nos deja en enseñanza de que por más famoso que seas, la factura psicológica te la pasa. Él, en su mensaje, he leído un poquito sobre él, en sus letras, en su mensaje, llegó a, no sé si a creérsela, pero el ego y la soberbia de él fue connatural, ¿no? Y trataba en lo posible. Interesante, esta parte me encanta porque en esta rebeldía pareciera que él era una persona violenta, pareciera, pero era una rebeldía que clamaba amor, afecto, cariño, ternura, conexión. Y cuando él es famoso, él instaura en esos momentos, justamente se estaba atravesando la otra guerra, creo que con Vietnam, el tema de la paz. Claro. Él se vuelve un mensajero de la paz, con esas famosas escenas que él grafica con Yoko Ono, ¿no es cierto? Claro. Y se convierte en un poco salvando las distancias de Mahatma Gandhi, que él no quería la guerra, él quería la paz. Claro. Y tanto que llega a comparar su mensaje o su fama, ¿no? con Jesucristo. Tanto ¿no? que llegó a ser perseguido por la CIA, ¿no? Lo persiguieron, ¿no? Claro, lo persiguieron y él era, ¿cómo se le dice? Esas personas que manejan masas, todo esto. Y Lennon hacía unas marchas tremendas con Yoko Ono y la gente lo seguía. Entonces, por esa razón, por su grado de influencia, es que la CIA lo tenía en la mira, ¿no? Entonces, incluso por ahí hay algunas, son partes de la leyenda que podría ser que la CIA lo haya mandado a matar, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? ¿Qué canción, más allá de los Beatles, pero hay alguna canción que grafique enteramente su legado? O sea, su personalidad, mejor dicho, más allá de, si es dentro de las canciones de los Beatles, que componía mucho con Paul McCartney, pero
individualmente algo. A mí me parece que, por ejemplo, Woman, que es solo. Es una ¿no? oda a la mujer, A la ¿no? mujer, Pero sí. sobre todo a su Yoko Ono, que era su musa y también, yo diría, como su segunda madre, porque fue la persona que lo entendió. Es por eso que él estaba tan feliz, ¿no? Entonces, no olvidemos que John Lennon era disléxico, tenía dislexia. Otro detalle interesante, Ujú. claro. La dislexia, ¿cómo afecta al ser humano? Bueno, es la incapacidad de leer y escribir al mismo tiempo, ¿no? La lectoescritura. Y seguramente tendría complicaciones académicas en su momento. Ahora, fue o no bien diagnosticado, ese es otro tema. Pero seguramente, ¿no? Seguramente. Y es un personaje que ha trascendido en tantas generaciones y seguramente su legado, que al cual estamos tocando hoy día en Terapiando, nos invita un poco a pensar, ¿no? Como una persona con historia, con poco dramática, no dramática, dura, diría, difícil, en el tema familia, pero cómo él recompone su vida a través de la música. Por supuesto. Porque ¿qué pasa si no hubiera sido música en su No, vida? Hubiera sido un olvídate, delincuente pues, probablemente John Lennon. Todo entra en lo posible, todo entra en lo posible. Hubiera sido un delincuente, un antisocial, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero se nota en su música y sobre todo en la etapa de solista cuando él muestra su rabia, su impotencia por la falta de la mamá, ¿no? Escribe Mother, escribe con los Beatles Julia, canción todo para su mamá, y hay otra canción más que no recuerdo, pero como 3 o 4 canciones que le dedica a su progenitora. Entonces ahí se ve la falta que le hacía a la mamá y ahí Así entra es. Yoko Ono. Increíble. Ahí es otro mensaje. ¿Cuánta falta nos hace una madre? ¿Cuánta falta le hizo a John Lennon? ¿Cuánta falta en este vínculo materno-filial, madre-hijo, ¿no? A través de lo que ha significado su capacidad, su talento, ¿no? Él nunca perdió esa necesidad, ser amado, reconocido por su madre. Muchas veces nosotros los hijos, en ese interín de años, evidentemente, reflejamos proporcionalmente lo que nosotros sí necesitamos. Nosotros los hijos no queremos a los padres famosos, queremos solamente a los padres sin títulos, ¿no? Porque a veces las personas están abocadas a tener títulos, tantas capacitaciones, tanto reconocimiento. Pero el tener a la madre y al padre presente en el momento oportuno probablemente sea el premio mayor. Y John Lennon no ha sido la excepción a través de su historia. Él ha requerido a su madre y también a su padre, Octavio, ¿no? Por supuesto que sí, pero a su padre en todo aspecto lo rechaza así de plano, ¿no? O sea, nunca estuvo en su vida, ¿no? Y fue solamente a buscarlo cuando ella era famoso. Sí, bueno, que puedes pretender de la actitud del padre, imagínate con la personalidad y la rebeldía que tenía Lennon, bueno, cuál hubiera sido su relación, para mí la más lógica. Le tiró la puerta en la cara, ¿no? En las narices. Bueno, seguramente nuestros seguidores estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Claro, ustedes ¿no? digan, den su punto de vista, ¿no? Así es. ¿Cuántas familias hoy, ¿no?, caminan en adelante de manera separada? Los hijos por un lado, los padres por otro lado. Pero el mensaje terapiando es conciliar ideas. El mensaje terapiando es a través de la música y de los hechos cotidianos cuál es el resultado y el balance que hacemos día a día. Porque lo que necesitamos es que usted se empodere, primero, en estar informado o informada. Persona que hoy día no está informada es un pecado, porque tenemos redes, ¿no es cierto? Tenemos noticias por todo lado. Estamos invadidos de información. El desafío es filtrar la información. Y la música, a través de lo que sabemos, ¿no?, claro, cómo está influenciando en todo, en nuestro estado de ánimo. Vamos a tener programas también con otros personajes. Obviamente hoy día nos toca hablar sobre el legado de John Lennon, que musicalmente no hay nada que reclamarle. Pese a que él sí reclamaba gente, al propio, creo, ¿no?, a Paul McCartney creo que le dio duro cuando se separaron, ¿no? Sí, eran muy amigos, pero cuando se pelean, pues de verdad, ¿no? Y en una canción le dice que a McCartney le dice que simplemente la canción más bonita que ha hecho ha sido Yesterday. Él era el único que tenía esa capacidad de decirle a McCartney, ¿no? Claro. Y bueno, sí, seguramente. Otra cosa que John Lennon tenía una obsesión con el número 9.
Ah, mira, qué Sí, interesante. tiene una obsesión con el número 9, porque él nació un 9 de octubre, ¿no? Pero de allí hay algunas cosas más en que él era obsesivo con el número 9. Bueno, Imagínate. como cualquier terrestre seguramente tendría sus ilusiones, sus ideas, sus creencias, y que el número 9 marcaba algo importante para él. También Ahora, era su número de suerte. también es un número de suerte. Claro, claro, seguramente. Como lo tenemos seguramente cada uno de nosotros, ¿no? Inspirado seguramente en alguna creencia, ¿no? Pero interesante lo de John Lennon, porque no solamente John Lennon ha sido la persona que a través del rock and roll trascendió musicalmente y ha generado influencia en el mundo. No solamente John Lennon por lo que ha significado su propia historia, ¿verdad? Sino que él fue un líder que movilizó masas, como decía Octavio, y un líder también que entró en contrariedades, ¿no? Hasta políticamente, ya lo señaló también Octavio, pero también era una persona tierna. Yo recuerdo haber leído que John Lennon, para criar al hijo de Yoko Ono, abandonó la música un tiempo, 5 años. 5 años, y 5 se años dedicó abandonamos. a la crianza En cuerpo y alma, sí. en cuerpo y alma. ¿Por qué pasaría esto? Seguramente la huella del padre ausente también lo marcó, Por supuesto, yo también diría eso, cierto? ¿no? Y dejó incluso el alcohol esos 5 años, ¿no? Increíble, muy loable la actitud de Lennon para con su hijo, ¿no? El respeto por la familia. por la familia, El ¿no? respeto por la familia, que mucha gente a veces se jacta de decir tengo una familia modelo, pero en realidad no la tiene, hermano, no la tiene, ¿no? No es fácil en estos tiempos, amigos, no es fácil evolucionar como familia. Primero, no es fácil mantenerla, otra evolucionarla, consolidarla. Por eso que Terapiando intentará, en lo posible, calar para que usted, sí señora, usted señor, que son padres jóvenes o padres maduros, intenten consolidar y solidificar los vínculos que están teniendo. Hemos hablado, por ejemplo, de John Lennon en el tema de apego, El apego, claro. ¿no? En este tipo de apego que todos desarrollamos, habría que evaluar cuántas personas viven juntas, hijos y padres, pero no han construido el apego seguro, el cual todos requerimos. Un apego seguro es una persona que se siente bien consigo misma y que propone cambios, propone soluciones a determinada adversidad. Ese es un apego seguro y brinda emoción, afecto, intercambia con ellos. John Lennon vivió el que evitaba de manera ansiosa, y ahí construye la rebeldía, justamente por estas carencias. Padre y madre. Piña, pues John Lennon murió, perdón, se separaron sus padres y Piña muere la señora cuando estaban en el reentre. Cuando Cuando estaban en el estaban- reentre nuevamente juntas, la atropella un carro a la señora, a la mamá de John Lennon, y él, a través de sus canciones, le rinde un homenaje. Podría ser así, ¿no? Le Así rinde un es, homenaje, y ¿no? eterno, ¿no? Porque- Exacto. Y yo rescato en esta historia de que John Lennon sí quería reivindicar el rol de padre. Ujú. Por eso abandona 5 años la música y se dedica enteramente a su hijo Sean Lennon. Es más, hoy día Sean Lennon creo que es periodista, me parece. Creo que sí, no. Creo no que hace estoy trabajos muy- así, creo que lo ha entrevistado incluso a Paul McCartney ahora último. Ujú. Pero el legado es ese. ¿Qué tanto podemos aprender de una persona que fue famosa, que dejó un legado, pero que no dejó de sentir, Octavio, las carencias? Y en las carencias salió un liderazgo, salió virtudes, cualidades, que todos lo tenemos, Pero ojo que pero que todos se atreven. todas esas faltas siempre afloran, ¿no? Siempre afloran. En algún momento, ¿no? Te No pasan la importa la factura. cantidad de plata que tengas, no No. importa la No fama. pasa por dinero. Definitivamente no pasa por dinero. Pasa por competencias, capacidades, voluntad. Eso, ¿no? Mucha voluntad. Entonces, volviendo al tema musical, volviendo al tema psicológico de lo que constituye nuestro personaje con el legado de John Lennon el día de hoy, aquí en Terapiando, usted escríbanos, usted díganos cuál es la sensación que le deja por historia, por cultura, saber de un personaje que a través del género del rock and roll, pero que no solamente fue rock and roll, pero que ha trascendido. Creo que se podría decir, Octavio, que él también musicalmente hablando generó algún tipo de fusión con otro género,
¿O él mantuvo su línea? No, mantuvo su línea. Bueno, los Beatles es una de las bandas. ¿Sabes por qué? Es mi punto de vista. Los Beatles han trascendido tanto, habiendo tantos buenísimos grupos Sí, también. me imagino. Es por la variedad de música que hacían los Beatles. Ya. Casi abarcaron todo, desde el reggae, rock fuerte, rock melódico, baladas, como te digo, incluso baladas sinfónicas. No nos olvidemos de La Sgt. sinfónica, Peppers, claro. que está considerada una obra maestra de la música, el Sgt. Peppers. Entonces, por esa razón es que yo digo, ¿cómo no va a tener trascendencia esta banda que, desde mi punto de vista, como te digo, es la banda ¿Más completa? más completa y que más influye por la Y más cantidad de aportó. géneros, ¿no? Porque hay bandas, super bandas, pero todas tienen un género, ¿no? O sea, un estilo, ¿no? Ellos abarcaron muchísimo más. Entonces, por esa razón es que para mí son los más grandes de la historia del rock de todos los tiempos, ¿no? Bueno. Y no nos olvidemos que John Lennon también tiene unas frases tremendas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Como esa que dice que ellos eran más famosos que Jesucristo. Sí, imagínate. Claro. Obviamente no fue bien entendido, probablemente él se refería al momento y que trascendía más la música. Y él vaticinaba que el cristianismo iba a morir pronto, ¿no? El cristianismo iba a morir pronto. Sí. Entonces, imagínate su raciocinio en ese momento, pero las consecuencias fueron tremendas, ¿no? Quemaron sus discos en público, no pusieron la música en las radios, y fue tremenda lo que pasó después de esas terribles declaraciones de Lennon. Sí, hay una parte que a mí me encanta, una parte media filosófica de John Lennon, y que de alguna manera nos da su mensaje, ¿no? Él decía, por ejemplo, acá lo tengo, ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos. Ajá, ¿ves? Tema de amistad, ¿no? Increíble. O te cansas peleando por la paz o mueres. A eso te decía de que él vuelca o forja de alguna manera una respuesta pacífica a todo lo que él vivía, con él mismo. ¿Ah? Claro, yo creo que era un clamor sí. que él quería vivir también la paz Y familiar. llegó a que no la encontrar tuvo. su paz, ¿no? Definitivamente. Y ahí viene la influencia de la mujer, ¿no? Yoko Ono, Por eso te digo, fuerte la influencia, muy fuerte, muy fuerte. muy fuerte, porque Y finalmente la chica decía, sucumbió. ay, qué fea la china, Sí, todo sí. lo que quieras. Pero era su complemento, la mejor persona que lo entendía, ¿no? Dice, hay una anécdota que leí de que el día que él se casa, si no me recuerdo, con Yoko Ono, cuando se casan, él todavía estaba viviendo, salía de estas situaciones, digamos, En Gibraltar. sí, a ver, desordenadas, ¿no? Esta situación bohemia, las drogas, porque también estuvo un momento dado en drogas, el alcohol, Sí, bueno, sí. vivió su etapa. Supo salir seguramente, pero vivió su etapa. Y en esas circunstancias todavía, después de haberse casado, creo que el mismo día, ¿no? De repente me equivoco, el mismo día o en esos días, pero lo buscaban a él, que se asentó de la reunión, y lo buscan y no estaba. Y John Lennon estaba en un cuarto teniendo sexo con una rubia. Ujú. Y ante la sorpresa se entera Yoko Ono y ella no le dice nada. No le dijo nada. Anja. Buscó, bueno, esa es la sabiduría de la Qué mujer oriental, comprensiva. ¿no? No le dijo nada y se fue, y al otro día le dice, bueno, te otorgo la libertad que te quité. Eres nuevamente libre, le dijo. Wow. Y él lo único que hizo fue pedirle perdón, arrepentimiento y jurarle lealtad, lo que finalmente cumplió. Cumplió. Al ¿No es cierto? final cumplió, sí. Claro, porque, bueno, ¿qué había transmitido Yoko Ono, pues, hermano? Sí, pues, John sí. Lennon. O sea, lo volvió loco a John Como Lennon. que sintió, ¿no? Claro, porque seguramente más allá de lo que como imagen representaba Yoko Ono, porque no era muy agraciada físicamente para mucha gente, tenía una belleza espiritual, me imagino, ¿no? También era Y que él artista. pues, también ¿no? era artista, Claro, ¿no? y cantaba, todo eso. Mucha Pero creo que gente- pintaba, ¿o no? Era un artista también, o sea, claro. Y John Lennon se enamora cuando ella lo invita a una
a la exposición de su obra y hacía cosas pues increíbles, ¿no? Rarísimas. Y a él lo rayó cuando lo hace subir a una escalera y había un agujero en el techo y él se pone a ver en el agujero y decía, sí. Increíble, decía así y eso a John Lennon le reventó el cerebro, Sí. pues hermano, y dijo, no, con ella tiene que ser. Yo supongo que es lo Ella que dijo. habría pensado, ¿eh? Seguramente. Y Encontró. Bueno, Sí, pues. esta frase a mí me gusta de John Lennon. Dice, mi rol en la sociedad o el de cualquier artista o poeta es intentar y expresar lo que sentimos. No decir a la gente cómo sentir. No como un predicador, no como un líder, sino como un reflejo de todos nosotros. Manja. Claro, esto de alguna manera refleja, obviamente, de que la capacidad de expresar lo que él sentía generaba adeptos, correligionarios, Claro. seguidores, y que era una sencilla expresión de lo que él sentía. Claro ¿sí? que sí. Él no buscaba reconocimiento en ese aspecto, que tú eres el dueño de la verdad, no. Él decía, hay que decir lo que sentimos. Y una de las cosas que hoy día carece la familia y la sociedad, Octavio. A veces decimos las cosas o se dicen las cosas a espalda de la gente o inoportunamente, no se dice en el momento. Sí, pues Y él, eso genera- él exteriorizaba, ¿no? Sí, todo lo todo que eso. sentía, eso es importante. Y es ¿no? buenísimo. Por eso que cuando hazme acordar o recuerdas el tema del asesino, Chapman puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y que él justifica, entre comillas, la muerte porque era muy, como dijo, era muy, así empezó la palabra. Era muy famoso, no toleraba que fuera tan reconocido, ¿no? Pero era su fan, ¿no? Era fan, Claro. pero Mark Chapman. estaba enfermo este señor, evidentemente, para matarlo y dispararle como lo mató frente al edificio donde él vivía. Esto fue en el 80, ¿no? El edificio Dakota, sí, claro. ¡Wow! Imagínense. Así es, amigos. Estamos nosotros con el legado de John Lennon y lo que está significando dentro de Terapiando el abordaje psicológico y el abordaje musical, su legado, inspirado en su historia, inspirado en sus propias carencias, en sus propias virtudes. Y el mundo lo reconoce a John Lennon hoy día una trascendencia impresionante. Hasta filósofo, porque él filosofaba con su verdad, con lo que él consideraba en esa expresión honesta de decir las cosas, lo que sentía. Y por eso también creo yo, de alguna manera, este tipo de mirada permitió también entorpecer la relación musical con los demás Beatles, ¿no? Claro que sí. Y marcaron la distancia ahí, ¿no? Sí, sí, marcaron la distancia. Y bueno, yo creo que con 8 años de carrera que hicieron los Beatles, mira lo que hicieron con 8 años, cambiaron Imagina. toda la historia musical y a partir, es un antes de y después de, ¿no? La música realmente se revolucionó en todos los aspectos, ¿no? Pese a que había buenos, o sea, hay hasta ahora, hubo en su momento también buenos músicos, buenos artistas. Por supuesto que hay. ¿No es cierto? Claro, siempre ha habido, ¿no? Pero como te digo, ellos, yo lo veo de repente de la parte mística, digo, bueno, son los elegidos, han sido, porque no cualquiera. Tenían, es que llegaron en el momento exacto, luego la posguerra, ¿no? La gente estaba ávida Sí. de liderazgo y de canciones nuevas, y ellos hicieron un nuevo estilo, entonces todo eso influyó para que llegaran a ser pues la fuerza y la fanaticada que lograron tener, ¿no? Y su legado continúa hasta ahora. Los chiquillos, cuando Paul McCartney iba a hacer los conciertos en vivo, ahora que tiene 80 y tantos años, va el abuelo, el papá y el nieto. Todas las generaciones, claro, tres generaciones. 3 generaciones van y disfrutan de la música de los Beatles y de Paul McCartney, ¿no? Es increíble. Bueno, ¿qué les parece, chicos? El tema. Esperamos sus comentarios, ¿no? Ya saben. Así es. Estamos Escríbanos, comenten y de alguna manera también pongan alguna sugerencia, es válido, Claro porque que todos sí. aprendemos de todo y de todos. Así que Terapiando inspira para que todos en verdad aprendamos de todos y Claro. saber qué podemos fortalecer siempre en la ayuda de poder generar un espacio. Y Terapiando es ese espacio. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? Entonces, estamos nosotros ya en la parte final del programa del día de hoy. Vamos a seguir nosotros con nuestra programación para que usted a través del canal se suscriba, hemos dicho, comente
y nos proponga también algún tema que a ustedes les gustaría escuchar. Les ¿Por gustaría qué no? tratar, les gustaría No olvidemos, tratar. hoy día en el mundo que vivimos de tanta violencia, ¿no, Octavio? Claro que sí. Hay es cosas terrible. que ameritan salvaguardar nuestra integridad psíquica, psicológica. ¿Quién puede tener el derecho a vulnerarnos, a agraviarnos como nos agravia desde todo ángulo y no vivir tranquilo, en paz? Todos merecemos esa oportunidad. Por eso, escuchen música, valoren la música, valoren la letra en la música. Muchas veces se decía en la melodía, volviendo a John Lennon, era el más melodioso, probablemente el más romántico. McCartney era el más melodioso. Más melodioso. Él era el más fuerte por su mismo carácter, pero hacía unas canciones hermosas. Sí, ¿no? Hermosas canciones. ¿Cuál te gusta más a ti como músico? De John Lennon. De John Lennon me gusta I'm Losing You. No sé, personalmente me gusta esa canción. Es increíble esa canción. Pero como Beatles hicieron, pues ya te he dicho, pues Claro. toda una revolución. Es increíble todo lo que hicieron. Y Movieron las estructuras de... Claro, por supuesto. de raíz. Llegaron a dominar todos los estratos musicales. Es increíble la fuerza que han tenido ellos. Y que siguen teniendo. Claro, y Brian Epstein, que era su representante también, que marcó un hito en cuanto a lo que se trataba de representación, ¿no? Porque revolucionó también la manera de promover y mover a las bandas musicales, ¿no? Los hizo cambiar el look, les hizo el corte, y los vendió de la manera más increíble. Estados Unidos era el mercado pues durísimo y los hizo entrar. Ya con eso conquistaron el mundo. El resto ya es historia, ustedes la saben. Sí, exactamente. Y bueno, logró una identidad al cual todos nosotros lo identificamos como tal, ¿no? Tantas cosas se han dicho de los Beatles, pero la música persiste, vive y no morirá. Así es, amigos. simple. Nosotros vamos a estar nuevamente en nuestro próximo programa con otro tema, ¿no? Pero con ustedes Claro que mismos sí. siguiéndonos y aporten para que este canal subsista, perdure y evidentemente siga impulsando mayor aprendizaje y experiencia de este tipo. La música y la ciencia están unidas. ¿Cómo? Con Terapiando. Terapiando. Tu salud mental, tu Y salud musical. musical. Así es, amigos. Escríbanos y nosotros en el próximo programa nos estaremos también con otro tema intentando abarcar en esa compatibilidad que tenemos que tener la ciencia, el arte, la música, porque la música no morirá. Nos escuchamos y Bye. nos vemos en nuestro próximo Chao. programa.